no es sino ver cómo utilizan bien o utilizan mal esos límites en series. Por ejemplo, lo que mencionamos el ejemplo de ahorita, la saga de Viaje a las Estrellas de Star Trek. Hombre, Viaje a las Estrellas, yo diría que se pudo ver algo de ese fanservice en la última, que es la de Picard. Hombre, que apareciera 7 de 9 ahí, a mí me parece que eso quisieron tirar de nostalgia. Eso es fanservice nostálgico para el servicio. O sea, quisieron tirar de nostalgia porque 7 de 9 es un personaje bastante querido entre los fans de Viaje a las Estrellas, no nos digamos mentiras. Exacto. Pero y al menos en cierto sentido eso es una buena referencia a series antiguas de Viaje a las Estrellas, como por ejemplo, pues obviamente Voyager, que es de donde viene 7 de 9, y obviamente el detalle que eso fue lo que me pareció bueno de haber reintroducido a 7 de 9 en Picard, que la 7 de 9 en Picard es una mujer madura y todo eso, pero no es básicamente la vestida relativamente normal en comparación con la 7 de 9 de Voyager, que básicamente la tenía metida todo el tiempo en un vestido de látex. Bueno, de hecho la actriz cuenta que era bastante incómodo grabar con ese uniforme. Y que gracias al cielo le hicieron ese cambio, porque ya con tantos años encima y todavía metida en ese uniforme no aguantaba. Ese es el asunto. Bueno, el propio personaje Picard también es bastante querido dentro de los fans de Star Trek. Entre ellos aquí quien les habla, que para mí la serie favorita mía de Star Trek es Nueva Generación. Ya somos dos, no se preocupe. Star Trek lo supo hacerlo, cometió sus embarradas en los últimos capítulos, pero digamos que en términos generales aplicaron bien el fanservice referencial en esa historia, cosa que no hizo su competencia en el campo de la ciencia ficción, la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. Antes de pasar a la Guerra de las Galaxias quiero hacer un recorderis. Eso no significa que en Viaje a las Estrellas no haya habido ese fanservice del audiovisual. Primero ya mencionamos lo de Kirk, porque sí había fanservice en la era de Kirk. Hombre, a ver, eran los 60, eran los 60. O sea, sí, pero en Enterprise, a ver, creo que fue en Enterprise, en la de Archer, que hay una escena más o menos explícita con la Vulcana, que en este momento no recuerdo el nombre. Con tipo se llama. Por eso, hay una escena con ella y un tripulante de la Enterprise que... No, la nueva generación no se salvó tampoco de eso. ¿Cuánta gente no se emocionó por la escena de la consejera y la doctora haciendo gimnasia? O sea, es verdad, no me acordaba de eso. Para que vea. O sea, no, esas series tampoco se salvan de fanservice. Y obviamente esas eran las épocas, pero con tal de vender, a eso se metían. Obviamente las mismas actrices en una entrevista que les hicieron tampoco es que les haya gustado mucho, pero esas eran las épocas. Donde sí se abusó mucho, y ahora sí vamos a la siguiente franquicia, que era la competencia, la Guerra de las Galaxias, que esa sí no sufre tanto de fanservice visual, sin contar el traje de Leia. Es más el referencial. Es más referencial, o sea, sí tenía su fanservice visual en las películas clásicas, sobre todo el traje de la princesa de Leia. Sí, es que ese sí es inolvidable. Todo el mundo que ya ha visto Guerra de las Galaxias. Hombre, eso se volvió ícono de la saga, al menos de la primera trilogía. Sí, no, eso es un literal meme. En esos momentos hasta hay gente que hace competencias de cosplay de quién hace el mejor traje de Leia. O sea, eso no le dé vueltas al asunto. Sí, pero el punto con la Guerra de las Galaxias es que utilizaron mucho fanservice referencial, mucho fanservice de nostalgia, y lo utilizaron mal. Porque el problema del fanservice de la nostalgia es que tratan de que la compañía que desarrolla la película, la serie, la historia, trata de atraer tanta audiencia como sea posible, tanto los fanáticos existentes de la saga como gente nueva. Entonces, como tiene que darle gusto a los dos, tiene que empezar a mezclar cosas. Ahí es donde empieza el uso o mal uso del fanservice referencial. Hombre, hay series, películas, cómics, mangas, todo esto que lo han hecho y les ha salido bien la jugada. ¿Qué fue lo que pasó con la Guerra de las Galaxias? Que un ejemplo muy claro, por ejemplo, que dicen que para destruir un planeta se necesitaba mucha energía, de ahí que crearan la Estrella de la Muerte. Para que me vengan a decir que en la última película que un destructor es capaz de destruir un planeta, que de hecho pasa en la película. Ahí es como, hombre... Pues,
Se supone que hubo, digámoslo así, un cambio generacional dentro de la misma trama del mismo universo de Star Wars, que le dice a uno, pues bueno, si es una nueva generación la que está peleando, entonces de pronto la tecnología evolucionó, pues que ahora un destructor sea capaz de hacer lo que hacía la Estrella de la Muerte en su momento, pero pues de pronto el detalle aquí es que no es tanto por eso, sino por el hecho de que primero no lo explicaron bien, y segundo, como se concentraron en esas referencias nostálgicas y en esas otras historias de los Jedi, de los Sith y todo eso, y tampoco hicieron bien eso, bien, ¿sí? Y porque, o sea, que después de tanto tiempo me vengan a decir que el emperador sigue vivo, o sea, que sí. Lord Sidious sigue vivo. Cogieron esa referencia del emperador y la embutieron a lo último, como quien dice, como si lo se lo hubieran atravesado a las malas. Entonces quisieron agradar a todo el mundo y terminaron por enojar a todo el mundo. Porque no, digamos así, no leyeron una continuidad, la historia no la montaron bien, no hicieron las cosas como debieron haberlas hecho. O sea, que me perdonen los que escribieron este tipo de historia, porque es gente que le paga por ello y que vive de esto, pero hicieron un trabajo muy mal hecho. Sí. No tiene absolutamente ningún sentido que lo hubieran hecho así. Pero bueno, ya pasó. Y ya, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. No es la única parte donde sucede, pero al menos, digamos, así es el ejemplo más claro. Ahora, en lo que referimos a fanservice, hay mucho videojuego porque es el mercado que en ese momento se está pegando más, el que está moviendo más. Hombre, y hay videojuegos con fanservice, lo que quiera. El fanservice, o sea, como el título del video lo dice, el fanservice vende, y obviamente una industria de entretenimiento como los videojuegos no se va a querer quedar fuera de toda esta conversación. Empecemos con los juegos más clásicos, los más viejos. Mortal Kombat, por ejemplo. Mortal Kombat, que sigue el estándar americano de fanservice, aunque sí, es muy suavecito. Lo sigue por los propios personajes así marcados, o las mujeres con sus curvas y todo esto. No es sino ver, por ejemplo, los trajes clásicos de, por ejemplo, Kitana, Jade, Milena, que, a ver, eran bastante ligeras de ropa. Y ahora, que los personajes masculinos tampoco se salvaban. Por ejemplo, Jax, la característica principal de Jax, aparte de sus brazos, era que andaba sin camisa y, mejor dicho, que era más marcado que He-Man. Hablando de personas marcadas, que esto lo utilizaron tanto en los libros, me imagino que en los libros, como obviamente en la serie, como obviamente en el videojuego. The Witcher, la famosa escena de la bañera. Hombre, ¿cómo era? La novia diciéndole al novio, tranquilo amor, yo solo veo The Witcher por la trama, y la trama era Henry Cavill con sus buenos músculos en la bañera. Ave María. Entonces, hombre, es que, a ver, The Witcher... Diferenciemos, hay dos tipos de trama, la trama que es la historia y la trama que es el fanservice como tal. Que exacto. Eso sí es. Hombre, el asunto es que, bueno, en los juegos de The Witcher hay escenas bastante explícitas del protagonista Geralt de Rivia haciendo de las suyas con las mujeres. Sí. Eso ha estado, desde el primer juego ha estado eso, y eso ha estado en los libros, no sé si en la serie, porque la serie no me la he visto, algo tendrá. Pues de lo poquito que yo me he visto en la serie, pues hasta allá no llegan, pero sí, digámoslo así, si mostraron la bañera, alcanzaron a mostrar otras cositas, tampoco hasta allá, pero sí alcanzan a mostrar otras cositas, de lo poco que he visto, o sea, tampoco puedo garantizar yo nada, pero siempre... Pero, o sea, el asunto con esto es que está relacionado con el universo de Witcher, o sea, es algo que no lo pueden quitar. Le quitas eso a The Witcher y ya no es The Witcher. Exacto, hace parte de la historia, hace parte del universo de The Witcher. Cosa diferente, por ejemplo, con Dead or Alive, que podría decirse que es algo parecido como Mortal Kombat, pero Dead or Alive originalmente, como habíamos mencionado en el video de los juegos de pelea, es un juego de pelea de los mejores, muy técnico, muy bien hecho. Pero ¿cuál es el problema con Dead or Alive? Que lo volvieron por vender en una máquina de fanservice. De hecho, casi matan la saga por eso. O sea, el de Dead or Alive 5 se llevó las críticas de las críticas precisamente por ese detalle. Sin ser mal juego, porque como dijimos en su momento, el juego no tiene nada que envidiarle a otros juegos de pelea, sino que pusieron sus prioridades en otras cosas y casi matan la saga. Tanto así que en el último Dead or Alive les tocó hacer un cambio de dirección. Exacto. Y pues gracias al cielo les funciona, aunque eso no significa que no siga siendo una máquina de fanservice. Todavía hay mucho DLC y mucha cosita que es solamente cosmético, que gracias al cielo afecta, pero es más pasable que la entrega anterior. Sí, es más pasable que la entrega anterior. Aún así, los juegos que más le están dando plata a Tecmo Koei de Dead or Alive, de la franquicia de Dead or Alive, ni siquiera son los juegos de pelea. Solamente con contarle esto, el juego de voleibol, el juego de la isla, Dead or Alive Extreme. ¿Se acuerdan del primer Dead or Alive Extreme? Hombre, ¿cómo olvidar eso?
Sí, eso sí es una historia muy chistosa. ¿Se acuerda el de Live Stream, sí o no? Sí, me acuerdo. Resulta que las últimas versiones de Live Stream son free to play. Con eso le digo todo. ¿En serio? Sí, se descargan de Steam gratis. Vea pues, o sea, volvieron la franquicia Extreme, la volvieron free to play. Porque los primeros juegos no eran free to play. No, los primeros juegos no eran free to play. Empezando que el primer de Live Stream salió para Xbox. O sea, partamos de ahí. Y que cuando eso no existe, los DLCs eran cuento muy extraño. El caso es que sí, el Dead or Alive, la saga Stream de Dead or Alive la volvieron free to play. Y obviamente, si usted quiere aprovechar más los minijuegos y las escenitas y todo eso, pague por ellas. Y se da la mano. A ver, fueron vivos. Volvieron el juego free to play para meter los micropagos. Pero, y bien metidos, porque muchas de las escenas pague por ellas. No, o sea, lo más chistoso de todo es que como obviamente lo montaron en Steam, significa que están para PC, significa que tiene sus cosas y significa que se le pueden hacer mods. Y como se le pueden hacer mods, ya se imaginarán en adelante cuesta el resto. De las suyas. Regla 34 veteada, por ahí están los modelos 3D rondando, ya se imaginará el resto. Exacto, bueno. Hay otros juegos que se van más por el fanservice referencial, sin ir más lejos, los juegos de Tom Clancy, lo que viene siendo Hawks, los Ghost Recon, Rainbow Six, The Division. Acordémonos que la saga de Tom Clancy, que empieza desde los libros, porque eso viene de unos libros de los libros. El autor, obviamente, él se especializa en escribir historias militares y el tipo es un absoluto genio en tener las referencias sobre todo lo que es armamento. Él se toma la molestia de su investigación. Muchos de la maquinaria que se utilizan tanto los videojuegos como los libros son cosas que existen. Que están en fase de prototipo. En la mayoría en fase de prototipo, bueno, al menos en las partes más futuristas, pero en otros casos, por ejemplo, cuando las películas originales de Jack Ryan son cosas que existen. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, todo lo que se hace con Tom Clancy es una referencia a otras cosas que existen y obviamente dentro de las historias de sus libros. Por ejemplo, lo de Ghost. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el Ghost Recon Wildlands hay un diálogo que si uno no ha jugado otros juegos de Tom Clancy no lo va a notar. Hay un diálogo donde dicen, existe otra fuerza operativa que opera bajo ciertos lineamientos. Y cuando uno se pone a leer los lineamientos, son los lineamientos de The Division, que es otro juego de Tom Clancy. Y también hemos visto, y no solo referencias entre los propios juegos de Tom Clancy, precisamente en el Ghost Recon Wildlands hubo un personaje invitado que fue Depredador. No ha sido el único, pero estuvo ahí. Y sí. se tomaron la molestia de... ¿recuerdan la película, la primera, la que es con Schwarzenegger? Sí. Se tomaron la molestia de tomar referencias de lo que ocurría en esa película para meterla en el juego. En el siguiente Ghost Recon, que fue el Ghost Recon Breakpoint, trajeron de invitado a Terminator. ¿Verdad? Que mire que se toman la molestia de investigar bien cómo hacer las referencias. Porque eso es básicamente es estrictamente referencial. Incluso lo que usted mencionó de Jack Ryan, en uno que otro diálogo de los juegos de Tom Clancy se ha mencionado, no han dicho Jack Ryan, no, pero han mencionado cosas que dan a entender que están hablando de él. Entonces, eso y también obviamente lo que vimos de Depredador y Terminator, que en realidad son más que todo crossovers, pero los crossovers también son fanservice, porque como su nombre lo dice, servicio a los fans. Entonces, eso también aplica y eso vende como un berraco. Otros dos casos que en algunas partes, y eso yo creo que hay que mencionarlos casi que a la vez, les funciona, en otros no. Primero el Fallout, porque el Fallout obviamente también tiene su historia, tiene sus referencias de fondo, todos los juegos de Fallout están relacionados. Y el otro que es el Mass Effect, sobre todo las relaciones entre Andrómeda y la trilogía original, que eso es un referencial bien macho, sin contar también un pedazo de fanservice audiovisual en Mass Effect, pero eso es cuento otro costal. O sea, en el caso de Fallout fue más como cómo sería un Fallout cooperativo, porque mucha gente que ha jugado Fallout en algún momento se llegó a imaginar cómo sería jugar Fallout con un amigo. Fallout 76 fue el que intentó dar como quien dice, no se lo imaginen más, nosotros lo traemos. ¿Cuál fue el problema? Que una buena idea tan mal ejecutada que se terminó ganando el odio de los propios fans. Obviamente también pasó con Mass Effect, pero obviamente todo lo que sea Electronic Arts es un desastre. Ya no vamos a meternos más en esos detalles porque seguimos insistiendo, Electronic Arts es Electronic Arts. Pero al menos la referencia aquí entre Andrómeda y la trilogía original, más exactamente Mass Effect 2, con Raider Senior, el papá Raider, comunicándose con ¿quién era? Con Liara. Y mencionando Liara, que Liara es una de los
personajes, uno de los compañeros de escuadrón de Shepard. Exacto. Y en esos diálogos mencionando los eventos que sucedieron durante Mass Effect 2, más exactamente. Porque se supone que según la trama, el cruce de las dos tramas, la flota de Andrómeda se fue antes de los eventos de Mass Effect 3. Entonces, o sea, se fueron durante no qué pasó. Mientras Shepard y su combo luchaban contra los recolectores, había un plan, o sea, alguien se enteró de la existencia de los segadores, que son los enemigos principal, y decían, y ese era el plan B, en caso de que no derrotemos a los segadores, mandar a alguien fuera, mandar un grupo fuera de la galaxia para que la vida no se extinga. Que esa es la trama de Andrómeda, partamos de ahí. Exactamente. Bueno, ahora sí, el caso extremo. Es un juego MMO, masivo en línea, que gracias a Dios agradezco yo que ya no está oficialmente. Se llama Scarlet Blade. Los dos agradecemos que ese juego ya no esté oficialmente, créame. Sí, porque básicamente Scarlet Blade tiene el mismo estilo de gráficos que los primeros, porque obviamente hubo un cambio de gráficos, que los primeros juegos de Twilight. De hecho son muy parecidos con los primeros, muy estilo anime. Pero ¿cuál es el chiste con Scarlet Blade? Básicamente era un juego donde usted básicamente controlaba a unas damas muy voluptuosas a pelear contra unos monstruos. Voy a dejarlo hasta ahí. Como era un juego obviamente con contenido muy explícito y era un juego free to play, entonces las partes más explícitas usted tenía que pagarlas. Y el problema es que usted podía diseñar el personaje, podía modificar la apariencia del personaje, que eso no es nada raro en un juego masivo en línea donde usted puede crear su propio personaje. El problema con Scarlet Blade es que los personajes solamente eran mujeres, limitados estrictamente a mujeres, y había de todas las formas habidas y por haber. Entonces, como obviamente no había límites, significa que habían ciertas cosas que se podían crear y que de verdad no eran legalmente viables. Entonces por eso el juego no duró mucho. Bueno, dejémoslo así. Una de las clases de personaje era precisamente ese detalle. Tenía ese detalle. Dejémoslo así. Sí. Bueno. Y ese es el caso con Scarlet Blade, que ese fue un juego muy famoso en su momento, pero gracias al cielo ya se murió. Otro juego que es buenísimo para las referencias y para los crossover y para el fanservice, Soul Calibur. Hombre, sí, o sea, y de ambas partes, tanto del visual como del referencial, porque eso, una cosa que ha caracterizado a Soul Calibur es que trae personajes invitados de otros juegos, de otros universos. Exacto. Como ya dijimos en otro día. En otro día, pues, que ya estaba Vader, que estaba Yoda, que ahorita está Geralt de Rivia, está 2B, está este tipo de Samurai Showdown que ya está ahí, y la forma como lo cuadran, porque la gracia del Soul Calibur después sí es el juego de las espadas y todo eso, pero los poderes que manejan son tan fantásticos que cruzan dimensiones. Entonces con la cruzada de dimensiones es con la excusa que han montado esa cruzada de dimensiones para montar a Ezio Auditore de Firenze, para montar a Geralt de Rivia, para montar a 2B, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la gracia, esa gracia del Soul Calibur, y eso es lo que lo ha hecho más excelente todavía, que haya hecho esos crossovers de esa manera, porque el videojuego como tal es muy bueno y se ha ganado sus buenos premios, valga la pena. Eso es verdad. Bueno, ahora que usted menciona a 2B, el juego donde ella es el protagonista, Nier Automata. Nier Automata es un juego muy triste, o sea, sí, la verdad que sí. Todos los finales son muy tristes. No te digo mentiras. Sí. Bueno, el caso con Nier Automata viene más por su creador, por Yoko Taro, que cuando el juego salió, obviamente por las características del personaje, por la forma en cómo se ve, por su apariencia, inmediatamente empezó la lluvia de fanart de todos los tipos habidos y por haber, de todas las reglas habidas y por haber. ¿Qué pasó? De un detalle con el Nier Automata antes de que continúe. La explosión de la falda, que es a propósito. Hombre, sí, no, si es que el mismo desarrollador lo dijo. A ver, tanto fue así que Yoko Taro, la persona que lo desarrolló, les dijo a los artistas: envíenme sus fanarts. Y hubo artistas le dijeron: no, pero es que hay ciertos fanarts que cruzan cierto límite. Y el tipo dijo: no, hágale, me importa. Hágale, mándenlos. Manden lo que tengan. Exacto. Lo que sea. Bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa. Sí, Nier Automata desde un principio iba a tener fanservice y todo eso, pero originalmente la intención del creador de Nier Automata no era que le el juego se continúa la historia de Nier y todo eso, hasta ahí. Lo que pasó, toda esta lluvia de fanarts y todo eso fue posterior. O sea, el Nier Automata no se hizo con esa intención. Que eso fue lo que pasó. Bueno, eso ya es asunto de otro costal.